Georgias o de la retórica, capítulo 7, parte 2. Georgias. Nada, Sócrates, a mi parecer, más sensato que tal conducta. Sócrates, vamos adelante y examinemos lo siguiente. ¿Admites lo que se llama saber? Georgias, sí. Sócrates, ¿y lo que se llama creer? Georgias, lo admito. Sócrates, ¿te parece que saber y creer, la ciencia y la creencia son una misma cosa o dos cosas diferentes? Georgias, pienso, Sócrates, que son dos cosas diferentes. Sócrates, piensas bien, y de ello te daré una prueba. Si te dijese, Georgias, hay una creencia falsa y una creencia verdadera, sin dudar convendrías con ello. Georgias, sí. Sócrates, pero hay también una ciencia falsa y una ciencia verdadera. Georgias, no ciertamente. Sócrates, luego es evidente que saber y creer no son la misma cosa. Georgias, es cierto. Sócrates, sin embargo, los que saben están persuadidos lo mismo que los creen. Sócrates, ¿quieres, por consiguiente, que admitamos dos clases de persuasión? Una que produce la creencia sin la ciencia y otra que produce la ciencia. Georgias, sin duda. Sócrates, de estas dos persuasiones, ¿cuál es la que la retórica produce en los tribunales y en las demás asambleas? A propósito de lo justo y de lo injusto, aquella de la que nace la creencia sin la ciencia o la que engendra la ciencia. Georgias, es evidente, Sócrates, que es aquella de que nace la creencia. Sócrates, la retórica, al parecer, es la autora de la persuasión, que hace creer y no de la que hace saber, respecto de lo justo y de la injusto. Georgias, sí. Sócrates, por consiguiente, el orador no se propone instruir a los tribunales y a las demás asambleas acerca de lo justo y lo injusto, sino que únicamente atraerlos a la creencia. Bien, que tampoco podría en tan poco tiempo instruir a tantas personas a la vez y sobre objetos de tanta gravedad. Georgias, no, sin duda. Sócrates, sentado esto, veamos, te lo suplico, lo que debemos pensar de la retórica. Yo no puedo aún formar una idea cabal de lo que acabas de decir. Cuando un pueblo se reúne para elegir médicos, constructores de buques o cualquier otra especie de operarios, no es cierto que el orador en este caso ningún consejo tiene que dar, puesto que evidentemente en todas estas elecciones hay que acudir a los más hábiles, ni cuando se trata de la construcción de muros, de puertos o de arsenales, porque se consultará a los arquitectos, ni cuando se delibere sobre la elección de un general, sobre el orden en que deberá irse al encuentro del enemigo o a los puntos de que deberán apoderarse, porque en todos estos casos serán los militares los que darán su dictamen, y no serán los oradores los consultados. ¿Qué piensas de esto, Georgias? Puesto que tú te llamas orador y capaz de formar otros oradores, a ninguno mejor que a ti podemos dirigirnos para conocer a fondo tu arte. ¿Piensas además que yo trabajo aquí por tus intereses? Quizá entre los presentes hay alguno que desea ser tus discípulos, como lo sé. Entre los presentes hay algunos discípulos, como lo sé de muchos, que tienen este deseo y que no se atreven a interrogarte. Está por consiguiente persuadido de que cuando yo interrogo es como si ellos mismos te preguntasen: Georgias, ¿qué nos sucedería si tomáramos tus lecciones?
¿Sobre qué asuntos nos podríamos en estado de dar consejos a nuestros conciudadanos? ¿Será solo sobre lo justo y lo injusto o también sobre los objetos de que Sócrates acaba de hablarnos? Procura responderles. Gorgias. Voy, en efecto, Sócrates, a intentar desenvolver por entero toda la virtud de la retórica, ya que tú me has puesto en camino. Sabes sin duda que los arsenales de los atenienses, lo mismo de sus murallas y sus puertos, han sido construidos siguiendo en parte los consejos de Temístocles, en parte de los de Pericles y no son los de los operarios. Sócrates. Sé, Gorgias, que así se dice Temístocles respecto a Pericles. Yo mismo lo he oído, cuando aconsejó a los atenienses levantar las murallas que separan a Atenas del Pireo. Gorgias. Ya ves, Sócrates, que cuando se trata de tomar una resolución sobre las cosas que antes decías, los consejeros son los oradores y su dictamen es el que triunfa. Sócrates. Puesto que es precisamente lo que me sorprende, Gorgias, y lo que motiva a mi terquedad en preguntarte sobre la virtud de la retórica. Me parece que es maravillosamente grande, si se le examina bajo este punto de vista. Gorgias. Y no lo sabes todo, porque si lo supieras, verías que la retórica abraza, por decirlo así, la virtud de todas las demás artes. Voy a darte una prueba patente de ello. He entrado muchas veces con mi hermano y otros médicos en casa de los enfermos que no querían tomar una bebida o sufrir alguna operación dolorosa mediante la aplicación del fuego o del hierro. Y al paso que el médico no podía convencerle, entraba yo y sin otro auxilio que la retórica. Lo conseguía. A esto añade que si un orador y un médico se presentan en una ciudad y se trata de disputar a viva voz delante del pueblo reunido o de cualquier otra asamblea sobre la preferencia entre el orador y el médico, nadie se fijará en este, y el hombre que tiene el talento de la palabra merecerá la preferencia, si aspira a ella. En igual forma, en competencia con otro hombre de cualquier otra profesión, el orador alcanzará la preferencia porque no hay manera sobre la que no hable en presencia de la multitud y de una manera más persuasiva que cualquier otro artista, sea el que sea. Por consiguiente, la virtud de la retórica es tal y tan grande como acabo de decir. Sin embargo, es preciso, Sócrates, usar de la retórica del mismo modo que de la de las demás profesiones, puesto que no porque uno haya aprendido la esgrima, el pugilato, la pelea con armas verdaderas, de manera que puedan vencer igualmente a los amigos que los enemigos. Se ha de servir de estos medios contra todo el mundo, y menos golpear, ni herir, ni dar muerte a sus amigos, pero tampoco porque uno, después de haber frecuentado los gimnasios, adquiriendo robustez y haciéndose buen luchador, haya maltratado a su padre y a su madre o alguno de sus parientes o amigos. Puede esto dar motivo para aborrecer y arrojar de las ciudades a los maestros de gimnasia y de esgrima. Si estos han enseñado a sus discípulos tales ejercicios, ha sido solo para que hiciera buen uso de ellos contra los enemigos y contra los hombres malos, para la defensa y no para el ataque. Y si estos discípulos, por el contrario, abusan de su fuerza y de su maña contra la intención de sus maestros, no se infiere de esto que los maestros sean malos, ni que lo sea el arte que lo profesa, ni que recaiga sobre ellos la falta, puesto que debe pensar por completo sobre los que han abusado. El mismo juicio debe formarse de la retórica. El orador se halla en verdad dispuesto a hablar contra todos y sobre todos, de manera que ninguno está en mejor posición para persuadir en un instante a la multitud sobre el objeto que quiera, pero no es una razón para que usurpe su reputación a los médicos ni a los demás profesores, porque más que éste en posición de poderlo hacer, por el contrario, debe usar de la retórica como se usa de las demás profesiones, según
las reglas de la justicia. Y si alguno instruido en el arte oratorio abusa de esta facultad y de este arte para cometer una acción injusta, no creo que por esto haya derecho para aborrecer y desterrar de las ciudades al maestro de quien recibió las lecciones, porque no puso en sus manos este arte, sino para servirse de él en la defensa de causas justas, y no para hacer un uso enteramente opuesto. Por consiguiente, ese discípulo que abusa así del arte es a quien la equidad dicta que se le aborrezca, que se le arroje de la ciudad, que se le haga morir y no al maestro. Sócrates. Pienso, Gorgias, que tú has asistido, como yo, a muchas disputas y que has observado una cosa, y es que cualquiera que sea la materia de la conversación, encuentras gran dificultad en fijar unos y otros sus ideas y en terminarla, consiguiendo instruirse o haber instruido a los demás. Pero cuando se suscita entre ellos alguna controversia y el uno pretende de su adversario, habla con poca exactitud y claridad. Se incomodan y se imaginan que se les contradice por pura frivolidad, que se disputa por solo disputar y no con intención de aclarar el punto, que se discute. Algunos concluyen por lanzar las más groseras injurias y se separan después de haber dicho y oído los denuestos más odiosos hasta el punto de que los que oyen se arrepienten de haber presenciado semejantes altercados. ¿Con qué objeto digo yo esto? Es porque me parece que tú no eres en este momento consecuente, ni hablas teniendo en cuenta lo que dijiste antes tocante de la retórica. Y así te repito, temo que vayas a pensar que no es mi intención aclarar el punto que se discute, sino disputar contra ti. Por lo tanto, si tienes mis condiciones de carácter, te interrogaré con gusto, si no, no continuaré. Pero ¿cuál es mi carácter? Soy aquellos que gustan que se les refute cuando no dicen la verdad, que gusta también en refutar a los demás cuando los demás se separan de lo verdadero, y que tienen por consiguiente igual complacencia en verse refutados que en refutar. Tengo, en efecto, por un bien mucho mayor, el ser refutado, porque verdaderamente es más ventajoso verse uno mismo libre del mayor de los males que librar a otro de él, porque no conozco en el hombre un mal mayor que el de tener ideas falsas sobre la materia que tratamos. Si dices que estás dispuesto, conforma que yo lo estoy. Continuaremos la conversación, pero si crees que debe quedar en este estado, consiento en ello y la pondremos. Termino. Gorgias. Me jacto, Sócrates, de ser de aquellos cuyo retrato acabas de hacer. Sin embargo, es preciso no perder de vista a los que no escuchan. Mucho antes que tú vinieras, les había explicado yo muchas cosas, y si volvemos a tomar el hilo de la conversación, quizás nos lleve muy lejos, y así conviene pensar en los que están presentes, para no tener a alguno que tenga otros negocios que hacer. Querefón. Ya oís, Gorgias y Sócrates, las demostraciones que hacen los que están presentes para indicar que su deseo es oírlos. Si continuáis hablando en cuanto a mí, no permitan los dioses que tengan negocios tan importantes y exigentes, que me obliguen a abandonar una discusión tan interesante y tan bien dirigida por ir a evacuar algún negocio de imprescindible necesidad. Calicles. Por todos los dioses, Querefón, tienes razón. He asistido a muchas discusiones, pero ninguna me ha causado tanto placer como esta. Os agradecería, pues, de veras que continuéis la polémica todo el día. Sócrates. Sí, Gorgias, consciente en ello, no encontrarás en ningún obstáculo, Calicles. Gorgias. Sería ya vergonzoso para mí, Sócrates, no prestarme a lo mismo, sobre todo después que he empeñado mi palabra de responder a cuanto se me pregunte. Toma, pues, el hilo de la conversación, si tanto place a nuestro auditorio, y proponme lo que creas conveniente. Sócrates. Escucha, Gorgias, lo que me llama la atención en tu discurso. Quizás has dicho la verdad y yo te habré comprendido mal.
Dices que te consideras capaz de instruir y formar un hombre en el arte oratorio en el arte oratorio si toma tus lecciones. Georgia. Sí. Sócrates. Es decir, a lo que me parece que le harás capaz de hablar sobre cualquier negocio de una manera plausible delante de la multitud, no para enseñarla, sino para persuadirla. Georgias, justamente. Sócrates. Como consecuencia has añadido que, tocante a la salud del cuerpo, se creerá al orador más que al médico. Georgias. Lo he dicho, es cierto con tal que se trate de la multitud. Sócrates. Por la multitud entiende sin duda los ignorantes, porque no parece que el orador tendrá ventaja sobre el médico delante de personas instruidas. Georgias. Dices verdad. Sócrates. Luego, si el orador es más a propósito para persuadir que el médico, ¿no es más a propósito para persuadir que el que sabe? Georgias. Sin duda. Sócrates. Aunque él mismo no sea médico, ¿no es así? Georgias. Sí. Sócrates. Pero el que no es más médico no es ignorante en las cosas respecto de las que el médico es sabio. Georgias. Es evidente. Sócrates. Por consiguiente, el ignorante será más propio para persuadir que el sabio. Tratándose de ignorantes, sí es cierto que el orador es más propio para persuadir que el médico. ¿No es esto lo que seduce o resulta otra cosa? Georgias. Sí, en el presente caso eso es lo que se deduce. Sócrates. Esta ventaja del orador y de la retórica no es la misma con relación a las demás artes. Quiero decir que no es necesario que la retórica instruya sobre la naturaleza de las cosas y que basta que invente cualquier medio de persuasión, de manera que parezca a los ojos de los ignorantes, más sabia que los que poseen estas artes. Georgias. No es una cosa muy cómoda, Sócrates, no tener necesidad de aprender otro arte que esté, para no ceder en nada a los demás profesores. Sócrates. Sí, cede o no cede, en su cualidad de orador a los demás profesores. Lo examinaremos luego, en caso que así lo exija el curso de la discusión, pero antes veamos si con relación a lo justo y a lo injusto, a lo honesto y a lo inhonesto, a lo bueno y a lo malo, el orador se encuentra en el mismo caso que en relación a lo que es saludable al cuerpo y a los objetos de las otras artes, de manera que ignore lo que es bueno o malo, honesto o inhonesto, justo o injusto, y que sobre estos objetos solo haya imaginado algún expediente para persuadir y aparecer ante los ignorantes mejor instruido en esta materia que los sabios, aunque él mismo sea un ignorante. Veamos si es necesario que él, que quiera aprender la retórica, sepa todo esto y se haga en ello hábil antes de tomar tus lecciones, o si, caso de que no tenga ningún conocimiento de ello, tú que eres maestro de la retórica, no se lo enseñarás porque no es de tu competencia, pero harás de manera que, no sabiendo tú, parezca que tu discípulo lo sabe y pase por hombre de bien sin serlo. O si no podrás absolutamente enseñarle las retóricas a menos que no haya aprendido con la anterioridad estas materias. ¿Qué piensas de esto, Georgias? En nombre de Zeus, desenvuélvenos como has prometido hace un momento todo el valor de la retórica. Georgias. Pienso, Sócrates, que aun cuando tal discípulo no sepa nada de todo esto, lo aprendería al lado mío. Sócrates. Alto, te lo suplico. Tú respondes muy bien, mas para que puedas convertir a alguno en orador, en toda necesidad que me conozca lo que es justo o injusto, ya lo hayas aprendido antes de ir a tu escuela, ya lo aprenderá de ti. Georgias. Sin duda. Sócrates. Pero el que ha aprendido el oficio del carpintero, ¿es o no carpintero? Georgias. Lo es. Sócrates.
¿Y cuando se ha aprendido la música no es un músico? Gorgias. Sí. Sócrates. ¿Y cuando se ha aprendido la medicina no es un médico? En palabra, con relación a todas las demás artes, cuando se ha aprendido lo que cada uno corresponde, ¿no es uno tal como debe ser el discípulo en cada una de ellas? Gorgias, convengo en ello. Sócrates, por la misma razón es la que ha aprendido lo que pertenece a la justicia. Es justo. Gorgias, sin duda. Sócrates, pero el hombre justo hace acciones justas. Gorgias, sí. Sócrates, por lo tanto, es necesario que el orador sea justo y que el hombre justo quiera hacer acciones justas. Gorgias, por lo menos así parece. Sócrates, el hombre justo no querrá nunca cometer una injusticia. Gorgias, es una conclusión precisa. Sócrates, ¿no se sigue necesariamente de lo dicho que el orador es justo? Gorgias, sí. Sócrates, por consiguiente, jamás querrá el orador cometer una injusticia. Gorgias, parece que no. Sócrates, ¿recuerdas haber dicho antes de que no debías tropezarte con los maestros de gimnasia ni arrojarlos de las ciudades porque un atleta ya abusó del pulgilato y cometió alguna acción injusta, y que en igual forma, si algún orador hace un uso indebido de la retórica, no debe hacerse recaer la falta sobre su maestro ni desterrarle del estado, sino sobre el autor mismo de la injusticia, que no ha usado la retórica como debía? ¿Has dicho esto o no? Gorgias, lo he dicho. Sócrates, ¿no acabamos de ver que este mismo orador es incapaz de cometer una injusticia? Gorgias, acabamos de verlo. Sócrates, ¿y no decía Gorgias desde el principio que la retórica tiene por objeto los discursos que tratan no de lo par y lo impar, sino de lo justo y de lo injusto? ¿No es cierto? Gorgias, sí. Sócrates, cuando hablas de esta manera suponías que la retórica no puede hacer nunca una cosa injusta, puesto que sus discursos versan siempre sobre la justicia. Pero cuando te oí decir un poco después que el orador no podía hacer un uso injusto de la retórica, me sorprendí y creí que no había conformidad entre dos razonamientos, y esto es lo que me ha obligado a decir que si considerabas provechoso el verte refutado, podíamos continuar la controversia, pero que si no, era preciso dejarla en tal estado, habiéndonos puesto enseguida a examinar la cuestión. Tú mismo ves que hemos dejado sentado que el orador no puede usar injustamente de la retórica, ni querer cometer una injusticia, y por el cielo, no es esta materia, Gorgias, propia de una conversación ligera, y sí asunto que debe examinarse a fondo para examinar lo que debe pensar sobre ella. Polo. Pero Sócrates, ¿tienes realmente acerca de la retórica la opinión que acabas de manifestar? ¿O crees más bien que Gorgias ha tenido empacho en confesar que el orador no conoce ni lo justo, ni lo honesto, ni lo bueno, y que si uno fuese a su causa sin saber estas cosas, él de ninguna manera se les enseñaría? Esta confesión es probablemente la causa de la contradicción en que ha incurrido y de que tú lo celebres después de haberle envuelto en esta clase de cuestiones. Pero piensas que haya alguien en el mundo que confiese que no tiene ningún conocimiento de la justicia y que no se halla en estado de enseñarla a los demás. En verdad, causa gran enseñanza que se produzcan razonamientos sobre semejantes vaciedades. Sócrates, encantador, Polo. Nosotros procuramos de intento atraernos, amigos y los jóvenes, a fin de que si ya viejos damos algún paso en falso, podáis vosotros, que sois jóvenes, rectificar nuestras acciones y nuestros discursos. Así pues, Gorgias y yo hemos engañado en lo que hemos dicho. Tú, que lo has oído todo, vuélvenos el camino, estás en el deber de hacerlo. Si entre las cosas que hemos concedido alguna que no deba admitirse, te autorizo para que vuelvas a ella y para que reformes a tu manera, siempre que procures una cosa. Polo, ¿qué cosa?
Sócrates. Reprimir, Polo, ese afán de hacer largos discursos como estuviste a punto de hacer al principio de esa conversación. Polo. ¿Pero qué? ¿Es cosa que no podría hablar de todo el tiempo que quiera? Sócrates. Sería portarse muy mal contigo, querido mío, si habiendo venido a Atenas, punto de la Helade, donde hay más libertad de hablar, fueras tú el único a quien se le privase de este derecho, pero ponte en mi lugar. Si tú discurres anchamente y rehusas responder con precisión a lo que se te propone, no tendré yo motivo a mi vez para quejarme si no me fuese permitido marcharme y dejar de escucharte. Por lo tanto, si te interesa en la disputa precedente y quieres en ella hacer rectificaciones, toca de nuevo, como te he dicho, el punto que te agrade, interrogando y respondiendo a tu vez como hemos hecho Gorgias y yo, combatiendo mis razones y permitiéndome combatir las tuyas. Sin duda, tú te supones sabedor de las mismas cosas que Gorgias, ¿no es así? Polo. Sí. Sócrates. Por consiguiente, te entregas a cualquiera que deseas interrogarte sobre un objeto, sea el que sea, y estás dispuesto a satisfacerle. Polo. Seguramente. Sócrates. Pues bien, escoge de las dos cosas la que más te agrade, interrogar o responder. Polo. Acepto la proposición. Respóndeme. Sócrates, puesto que Gorgias se muestra embarazado para explicar lo que es la retórica, dinos lo que tú piensas de ella. Sócrates, ¿me preguntas qué clase de arte es mi opinión? Polo, sí. Sócrates, a decir verdad, Polo, yo no la tengo por un arte. Polo, entonces, ¿cómo la consideras? Sócrates, como una cosa que tú mismo te jactas de haber reducido a arte en un escrito que hace poco he leído. Polo, ¿pero qué cosa? Sócrates, una especie de rutina. Polo, luego, a tu juicio, ¿la retórica es una rutina? Sócrates, sí, a no ser que tú pienses de otro modo. Polo, ¿y cuál es el objeto de esta rutina? Sócrates, procurar el recreo y el placer. Polo, ¿no crees que la retórica es una cosa bella, puesto que capacita para agrandar a los hombres? Sócrates, pero, Polo, te he explicado lo que es la retórica para que vengas después a preguntarme cómo lo hace si la encuentro bella. Polo, ¿no te he oído decir que es una especie de rutina? Sócrates, puesto que tanto un mérito tiene a tus ojos el causar placer, ¿querrías proporcionarme a mí uno, aunque sea pequeño? Polo, con gusto. Sócrates, pregúntame por un momento si considero la cocina como un arte. Polo, consiento en ello. ¿Qué arte es la cocina? Sócrates, no es arte. Polo, pues, ¿qué es? Dilo. Sócrates, voy a decírtelo. Es una especie de rutina. Polo, ¿cuál es su objeto? Sócrates, el siguiente, mi querido Polo, procurar el bienestar y el placer. Polo, ¿la cocina y la retórica son las mismas cosas? Sócrates, nada de eso, pero ambos forman parte de la misma profesión. Polo, ¿de qué profesión si tienes a bien decirlo? Sócrates, temo que sea una grosería decir lo que es, y no me atrevo a hacerlo por Gorgias, pues temo que se imagine que quiero poner en ridículo su profesión. Ignoro si la retórica que Gorgias profesa es la que yo imagino, tanto más cuanto que le precede disputa no he dejado ver claramente lo que piensa. En cuanto a lo que yo llamo retórica, es una parte de cierta cosa que no tiene nada de bella. Gorgias, ¿de qué cosa? Sócrates, di y no temas que me ofenda. Sócrates, me parece, Gorgias, que es cierta profesión en la que el arte no entre para nada, pero que supone que el alma, tacto, audacia y grandes disposiciones naturales para conversar con los hombres lo llamo adulación.
al género en que ella está comprendida, género en que me parece que está dividido en que no sé cuántas partes, una de las que es la cocina, crece comúnmente que es un arte, pero a mi parecer no lo es, solo una costumbre, una rutina. Cuento también entre las partes de la adulación a la retórica, así como el tocador y el arte del sofista, y atribuyo a estas 4 partes 4 objetos diferentes. Ahora, sí, Polo, quiere interrogar, que lo haga, pues aún no lo he explicado qué parte de la adulación es. En mi juicio, la retórica no se hace cargo de que aún no he acabado de responder, y como si hubiera concluido, me pregunta si no tengo por una cosa bella la retórica. Yo no le diría si la tengo por bella o por fea, interín no le haya dicho lo que es, ni estaría en el orden otra cosa. Polo, pregúntame, pues si quieres saber qué parte de la adulación digo que es la retórica. Polo, sea así, te lo pregunto, ¿qué parte es? Sócrates, comprenderás mi respuesta. La retórica es, en mi opinión, el remedio de una parte de la política. Polo, y bien, repito, ¿es bella o fea? Sócrates, digo que es fea, porque ya que es preciso responderte como si comprendieses a mi pensamiento, te diré que llamo feo a todo lo que es malo. Gracias, Gorgias. Por Zeus. Sócrates, yo mismo no concibo lo que quieres decir. Sócrates, no lo extraño, Gorgias, puesto que no he desenvuelto mi pensamiento, pero Polo es joven y ardiente. Gorgias, déjale y explícame en qué sentido dices que la retórica es el remedio o imitación de una parte de la política. Sócrates, voy a hacer una tentativa para explicarte sobre este punto mi pensamiento. Si no es como yo digo, Polo me refutará. No hay una sustancia a que llamas cuerpo y otra a que llamas alma. Gorgias, sin duda. Sócrates, ¿no crees que hay una buena constitución así respecto de la una como de la otra sustancia? Gorgias, sí. Sócrates, ¿no reconoces igualmente respecto de las mismas una constitución que parece buena y que no es? Me explicaré. Muchos al parecer tienen el cuerpo bien constituido y el que no sea ni médico ni maestro de gimnasia no nota fácilmente que está mal constituido. Gorgias, tiene razón. Sócrates, digo pues que hay en el cuerpo y en el alma un no sé qué, que hace uno juzgue que ambos están en buen estado, aunque realmente no lo estén. Gorgias, es cierto. Sócrates, veamos, si puedo hacerte entender con mayor claridad lo que quiero decir. Digo que hay 2 partes que responden a estas 2 sustancias. El que corresponde al alma lo llamo política, y respecto al otro que mira el cuerpo no puedo designarle con un solo nombre, y aunque la cultura del cuerpo sea una, yo la divido en 2 partes que son gimnasia y la medicina, y dividiendo igualmente la política en 2 pongo la parte legislativa frente de la gimnasia y la parte judicial frente a la de la medicina, porque de un lado de la gimnasia y la medicina y de otro lado la parte legislativa y la judicial tienen mucha relación entre sí porque recaen y se ejercen sobre el mismo objeto. Sin embargo, difieren en algo la una de la otra. La adulación conoció que estas 4 artes son tales como he dicho, y que tienen siempre por objeto el mejor estado posible del cuerpo, las unas del alma, las otras, y lo conoció, no mediante conocimiento, sino a manera de conjetura, y habiéndoles dividido en 4, se ha insinuado en cada una de estas artes, pretendiendo ser el arte en cuyo seno se ha deslizado la adulación, se cuida muy poco del bien y mirando solo al placer, envuelve en sus redes los insensatos y los engaña de suerte que considera como de gran valor. La cocina
o arte culinario se ha deslizado en la sombra de la medicina, atribuyéndose al discernimiento de los alimentos más saludables al cuerpo, de manera que si el médico y el cocinero disputasen delante de niños, delante de hombres tan poco razonables como los niños, para saber quién de los dos, el cocinero o el médico, conoce mejor las cualidades buenas o malas de los alimentos. Indudablemente el médico se moriría de hambre. He aquí lo que yo llamo adulación, y lo que digo es que es una cosa vergonzosa. Polo, a ti es a quien me dirijo, puesto que solo se cuida de lo agradable, despreciando lo mejor. Añado que no es un arte sino una rutina, tanto más cuanto no tiene ningún principio cierto, tocante a la naturaleza de las cosas que ella propone y que pueda servirla de guía, de suerte que no da razón de nada, y a lo que está desprovisto de razón yo no lo llamo arte. Si te atreves a negar esto, estoy dispuesto a responderte la adulación en puntos de alimentos. Se oculta bajo la medicina, como ya he dicho. A la sombra de la gimnasia se desliza igualmente el tocador, práctica falaz, engañosa y noble y cobarde, que parece seducir, emplea las farsas de los colores, el refinamiento y los adornos, de manera que sustituye con el gusto de belleza prestada de la belleza natural que produce la gimnasia. Y para no extenderme más, te diré como los geómetras, quizás me comprenderás así mejor, qué es lo que el tocador es a la gimnasia, es a la cocina, a la medicina, o mejor, que lo que el tocador es a la gimnasia es la sofisticada, a la parte legislativa, y lo que la cocina es a la medicina es a la retórica, al arte judicial. La diferencia que la naturaleza ha puesto entre cosas es tal como acabo de explicar, pero a causa de su afinidad, los sofistas y los oradores se confunden con los legisladores y los jueces, y se consagran a los mismos objetos, de donde resulta que ni ellos mismos saben exactamente cuál es su profesión, ni los demás saben para qué son buenos. Tales hombres, si el alma no mandase al cuerpo y el cuerpo se gobernase por sí mismo, y si el alma no examinase por sí propia y no pudiese discernir la diferencia de la cocina y de la medicina, sino que el cuerpo fuese el juez único y los estimase por el placer que le causan, nada más natural ni más común ni querido Polo, que lo dice Anaxágoras, y tú lo sabes muy bien. Todas las cosas estarían confundidas y mezcladas, y tú no podrías distinguir ni los alimentos sanos de los nocivos, y mezcladas, y no se podría distinguir ni los alimentos sanos de los nocivos, ni los que prescribe el médico de los que prepara el cocinero. Ya sabes el juicio que merece la retórica. Es con relación al alma, lo que cocina con relación al cuerpo. Quizás ha sido una inconsecuencia de mi parte el haber pronunciado discurso tan largo después de haberlos prohibido a ti, pero merezco alguna excusa, porque cuando antes me expliqué con pocas palabras no me comprendiste y no sabías qué partido tomar con mi respuesta. En una palabra, necesitabas que desenvolviera más mis ideas. Cuando respondas, si yo me encuentro en el mismo embarazoso respecto a tus respuestas, te permitiré extenderte a tu vez, pero en tanto que pueda yo sacar respuestas, te permitiré extenderte a tu vez, pero en tanto sacar partido de ellas, déjame orar, porque nada es más justo. Y ahora, si este partido de ellas, discúlpenme, más justo, y ahora si esta respuesta te da alguna ventaja sobre mí, aprovecha. Vamos a dejar este capítulo hasta esta parte, y es bastante chévere el entendimiento de que los discursos lo llaman como retórica, pero en verdad ellos se jactan como una ciencia, pero en verdad es como un repetir de los políticos. Es el poder de la palabra, pienso yo, que es la retórica. Bendiciones para todos en su día y en sus familias.